ve al cementerio, pero ve a la parte donde está el varón del cementerio y llévame una flor ahí y préndeme una vela. Ahí iba a hacer un pacto, iba tú a hacer ahí. Pacto satánico. Tú ibas a hacer un pacto. Oye, ¿con qué sabiduría, varón? Un Sí, pacto. así bonito. Porque los demonios huelen tu llamado. Una mujer que le dieron una bebida en un café. Dios me muestra una mujer que le dieron una bebida en un café. Hace 3 días, después que se tomó ese café, ha sentido un dolor en su estómago. Dice Dios, te liberto hoy. Viva. Dios bendiga a todo ese público que se está conectando. Así que le bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy estamos bien contentos porque hay alguien que está aquí con nosotros que hoy nos trae un testimonio impactante. Algo que él nunca lo ha hablado y hoy él quiere hablar su testimonio aquí en nuestra plataforma. Y hoy tenemos al pastor y profeta Starling Amparo. Dios te bendiga. Amén, apóstol. Gracias por la invitación que me hace a su canal. Sí, mi vida, cómo fue mi llamado, esto va a ser una primicia solamente aquí en este canal. Oye, Starling, nos gustaría de verdad que tú nos hables a nosotros cómo fue tu llamado a los pies del Señor y todas las experiencias que tú viviste luego que tú entres en el llamado pastoral y Dios te manda un batey a que tú allí en ese batey tú prediques la palabra de Dios. Quiero que tú nos hables de esas experiencias que tú viviste allí en ese batey. Sí. Pero antes que tú empieces, hay que hablarle a la gente que está ahí de otro país. ¿Qué es un batey? Sí. Un batey es un lugar donde nuestros hermanos de la isla de Haití viven ahí en ese lugar. Y ustedes saben que nuestros hermanos, a ellos les gusta mucho. Eso ya ellos lo traen por cultura, les gusta mucho el asunto de la brujería y lo que más se practica es el vudú. El vudú. Entonces yo quisiera que tú nos hables, Starling, tu experiencia, tú como pastor en ese batey. Sí, mire, Dios me llama, pero antes de hablar de esa experiencia, yo voy a hablar primeramente de cómo fue mi llamado. Ok, no, perfecto. Yo estaba sumergido en el alcoholismo, una persona que estaba en un estado depresivo. Y yo me vi en una situación en la cual no podía salir. Estaba atado completamente. Tiene una atadura muy fuerte. Yo intento suicidarme. Yo subo a la azotea de donde vive mi papá, en la quinta planta. Y cuando yo intento suicidarme, yo escuché la voz de Dios que me dijo, no lo haga. Yo bajé, lo estoy resumiendo para irme entonces a la parte más esencial. Tómate tu tiempo, no hay problema. Yo agarré y bajé. Y cuando bajo, me está esperando una cristiana y en verdad no me estaba esperando, sino que la cristiana me ve como a 2 cuadras, me ve que yo estoy sentado en ese lugar y se devuelve y me dice, ¿tú eres Starling Amparo? Digo, sí, el Señor me ha enviado para que te predique la palabra. Tú eres su hijo. Y empezó a hablarme, a orar y me profetizó y empezó a profetizarme con respecto al llamado. Y eso se ve poco en estos tiempos, que aparezcan esos locos así en Dios. No, porque ahora hay muchas personas que son microondas. Cuando digo microondas, cristianos que no están metidos en la esencia de Dios, pero en aquellos tiempos, pues yo estoy hablando de 30 años, esos cristianos vivían buscando a Dios de una forma tremenda. Y esa mujer, Dios le había dicho, predícale a Starling, mi hija, pero yo, antes de decirle eso, ya yo estaba intentando suicidarme, pero ya Dios le había hablado a ella. Y cuando ella me dice, mira, Dios me habló, y me dijo que te predicara. Y ella oró por mí. Yo sentí algo extraordinario en ese momento. Me invitó a la iglesia, yo me convertí, acepté al Señor. Y ahí viene mi experiencia. De ahí es que quiero hablar. A la semana de yo convertirme, yo empecé a sentir una persona que entró a mi casa, que yo la vi. Yo estaba durmiendo. Por eso es que no podemos ignorar el mundo espiritual, porque mucha gente quiere ignorar esto. Yo la vi a esa persona, entró. Esa persona, inclusive, hasta un nombre yo recibí de quién era esa persona. Me dijo a tu nombre, yo soy la niña bonita, así fue que me dijo. Sí, wow. Y empezó a vivir conmigo. Y yo no podía como desprenderme, no había forma. Es decir, tenían relaciones sexuales. Sí, tuve relaciones y yo tuve relaciones con esa persona. Y era un sueño, una visión. No era un sueño.
Yo estaba acostado. Fue así, vino. Desde ahí que quiero hablar de mi experiencia que yo he tenido con el Señor. Ya ahí tú eras cristiano. Ya yo era cristiano, pero lo que tenía era una semana que me había convertido. Ok. Y esa persona vino y tuvimos relaciones. Y yo empecé a llorar. Pero yo la vi, pero en mi cuerpo ya se hacía como invisible. Ok, wow. Es como invisible, pero yo no podía como despegarme de esa persona. En fin, es que ahí yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. No dejé de llorar porque le había fallado a Dios. Y ahí Dios empieza a hablarme de noche. Y el Señor me decía, levántate. Todo duró como alrededor de 3 meses que me levantara a las 3 de la mañana. Yo empezaba a levantarme a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana. Yo no entendía por qué la hora de las 3 de la mañana. Luego yo pude entenderlo. Porque mayormente esa hora es donde los mismos satanistas y los brujos y todos esos brujos y todas esas cosas hacen sus invocaciones diabólicas. Bueno, en fin, es que yo el Señor empieza a hablarme que me levantara a esa hora. Y yo empezaba a orar, a orar, a orar. Y yo empezaba a ver demonios. Y yo empezaba a reprender porque el Señor me decía, porque yo no tenía conocimiento. Yo no sabía lo que era eso. Yo era un nuevo convertido cuando eso. Bueno, en fin, es que luego Dios me llama al pastorado. Y de aquí es que quiero detenerme. Dios me llama al pastorado y me manda para un batey llamado el batey que está cerca de Piedra Blanca, Bonao. Le llaman kilómetro 61. En ese batey Dios me manda y yo empiezo a pastorear. Estoy predicando la palabra de Dios. Cuando estoy predicando la palabra, la gente empieza a convertirse. Pero ahí se practicaba mucho la hechicería. Había brujos y habían personas que hacían muchas invocaciones. Y un día, yo estando en la iglesia, acostado. Yo estaba en la iglesia orando y me quedé dormido y estaba acostado. Aproximadamente como a las 3 de la mañana, yo estoy viendo como un toro, Wow. y veía sus narices de aquí que salían como fuego. Pero cuando yo estoy viendo ese toro, hay como una emplanada en ese lugar. Y yo estoy acostado, no me puedo mover. Porque yo estoy acostado pegado a la pared. Yo estoy viendo ese toro que viene para encima de mí. Y cuando yo quiero como moverme, el toro dio con la pared. Y yo sé que muchos van a creer lo que yo voy a decir. Y hay pocos que no van a creer. Cuando dio con la pared, se sintió el impacto. ¡Bum! Y yo desperté. Wow. Cuando despierto, llamo a una persona que estaba juntamente conmigo, que pastoreaba conmigo también, llamado David. David, despiértate. Y él me dice que qué pasa. Dice, un toro ha venido a matarme. Pues nos levantamos, yo empiezo a orar y a reprender. Y cuando empiezo a orar y a reprender, yo estoy viendo que los trastes, porque la iglesia teníamos una cocinita ahí mismo, empiezan a caerse. Luego estoy viendo los perros que empiezan a correr y empiezan a tratar de abrir la puerta de la iglesia, quieren entrar para la iglesia. Sí, porque lo que está afuera... No, lo que está afuera es fuerte, esa experiencia yo la tuve. Y yo empecé a sentir como ese temor, como ese miedo que empezó a apoderarse de mí. El Señor empezó a hablar, me dijo, no temas, que es un espíritu diabólico que se ha desatado en ese lugar, porque ahí opera la hechicería. Pues en eso yo agarro, salgo, abro la puerta de la iglesia y yo empiezo a sentir cadenas, porque me quedaba la autopista Duarte frente. Yo empiezo a sentir cadenas que empiezan como a moverse y empiezo como a sentirse como voces. Nada, reprendí, amén. Al otro día, yo empiezo a oír los testimonios de los vecinos que dicen, ¿tú viste lo que pasó anoche? Yo quiero saber, yo estoy oyendo. Y dicen, anoche hubo una situación, se soltó el bacá. Explícale lo que es el bacá. Mucha gente aquí que un bacá es lo que aquí le llamamos cuando una persona hace un pacto con un ser de una magnitud espiritual fuerte, y eso es lo que le llaman bacá aquí en República Dominicana. Se soltó el bacá. Pues déjame decirte, Pastor Olver, que cuando yo oigo eso, pero no solamente eso, sino que oímos la voz del pastor que empezó a reprender también. Esa fue esa experiencia que yo tuve en ese momento. Yo ahí empecé en mi llamado
porque mi llamado fue temprano, Dios empezó a tratar conmigo, a tratar conmigo. Yo vengo de una familia en la cual mi papá era alcohólico. Yo también era alcohólico. Mi hermano también era alcohólico. Dios nos liberta del alcoholismo. Pero habían todavía áreas que nosotros no vivíamos arrastrando, que era la depresión. Y en mi casa se movía como esos espíritus. Los espíritus que no nos dejaban libres. Había una situación económica fuerte. Teníamos situaciones difíciles. Dios empezaba a decirme todas las noches que me levantara a orar. De madrugada. Decía, ora de madrugada. Me daba los nombres de los demonios. Literal, Pastor Olver. Me decía, tal demonio está ahí, repréndelo. Yo agarraba, oraba y lo reprendía. Pero un día, yo me acuesto cansado. Y cuando me acosté cansado, oigo la voz de Dios que me dice, ¿por qué te dejas robar tanta bendición? Esa palabra nunca se me va a olvidar. Cuando dijo esa palabra, ¿por qué te dejas robar tanta bendición? Yo vi que de la pared, en mi cuarto yo estoy acostado, de la pared empieza a salir demonios tipo indio, demonios tipo pirata, empiezan a salir calaveras, empiezan a salir demonios en forma de monjas negras, empezaron a salir. Cuando todos salen, empiezan a cruzar por aquí por mi cabeza y se van por la ventana. Salieron todos por la ventana. Y ahí yo empecé a asustarme. ¿Qué pasa? Yo empecé a ver en mi hogar cómo Dios empezó a traer liberación a mi papá, empezó a traer liberación a mi mamá, empezó a traer liberación a mi hermana se convirtieron mis dos hermanas, se convirtió un hermano mío, pero se apartó del Señor, se convirtió mi papá, se convirtió también mi mamá, que también se fue con el Señor. Wow, qué bendición. Pero eso no se termina ahí. Sucede que luego que Dios me hace un llamado, que yo empiezo a ver todos esos espíritus demoníacos, yo le preguntaba a Dios que por qué los demonios me visitaban. Porque yo lo que quería ver era ángeles. Exacto, y está viendo demonios. Y está viendo demonios. Bueno, sucede que cuando yo era pequeño, Dios empezó a mostrarme. Me dice, lo que pasa es que desde que tú naciste, Dios me había escogido. Porque yo lo veía desde pequeño. Yo veía desde pequeño que en mi casa, y le voy a contar esto, en mi casa cuando yo me acostaba, yo veía que hacían cadenas de demonios agarrados y eran indios. Tenían como forma de indio, hacían cadenas. Yo llamaba a mi mamá y yo le decía, mamá, yo estoy viendo demonios. Mi mamá me decía, rechazo Satanás. Esa era la palabra que ella decía. Y yo decía, ¿por qué yo veo esto? Pues sucede que una ocasión mi abuelo muere. Muere mi abuelo. Y cuando mi abuelo muere, yo oí un demonio que me dijo, porque no era Dios, tienes que ir a los rezos de tu abuelo. Y yo no iba. ¿Y tú sabes lo que pasaba, Olver? Dime. ¿Qué pasaba? Toda la noche mi abuelo iba y se sentaba en la mecedora. Yo lo veía. Ay. Él se sentaba en la mecedora y empezaba a moverse a la mecedora. Luego se paraba e iba donde mí y me tocaba. Yo, un niño con mucho miedo, yo me arropaba. Claro, ahora yo entiendo que eran demonios en ese tiempo, porque yo no entendía. Yo me arropaba y entraba como en temor. Luego que yo fui al último rezo, él dejó de aparecerse. Pero ¿qué pasa? Cuando yo no conocía al Señor, los muertos se me aparecían y me daban números. ¿Cómo? Porque yo tenía una banca de números. Ellos venían y me daban números y los números salían. ¿Y tú llegabas a jugarlo? ¿Tú lo jugabas? Dios nunca me permitió jugarlo. Pero sí se lo daba a la gente. Y la gente se sacaba. Wow, te querían convertir como en brujo tal dinero. Sí, de ahí es que yo digo por qué. Sí, lo mío era fuerte. Pero no solamente eso. Sucedió que yo fui a una casa. Cuando yo no era cristiano, yo fui a una casa donde se leía la taza. Y alguien en una ocasión le estaba leyendo la taza a todo el mundo. Y a mí, cuando le estaba normal, cuando me leyó la taza, la persona se montó.
Y Un empezó a hablar, demonio. era una mujer. Y empezó a hablar en voz de hombre. Eso lo vi yo. Y me decía, en ti hay una luz. Una cosa fuerte. Entonces yo me di cuenta que los demonios desde pequeño empezaron como a perseguirme. Sí, porque cuando ella te habló así de que te veía, porque a veces la gente tal confunde. Cuando un demonio te dice, te veo en ti una luz, a veces la gente piensa que es la luz de Dios. Mira, cuando el demonio ve en ti que es la luz de Dios, él no ministra. Sácalo de aquí, hay que sacarlo. Cuando es lo de Dios. Ahora, cuando te dice veo una luz y no te dice que hay que sacarte ni hacer nada por el estilo, lo que está hablando es de que ve en ti esa cabeza para que tú le sirvas a ellos. Por eso muchas veces dicen, wow, tú tienes una luz y tienes buena cabeza. Buena cabeza es que tú puedes trabajar para ellos. Para que sea brujo. Y de ahí es que quiero decirte, porque desde pequeño el enemigo me quiso matar. Yo tuve, cuando yo tenía como 8 años, yo crucé la calle y cuando fui a cruzar la calle venía un vehículo a toda fuerza y el vehículo frenó de golpe y no me pudo dar. Cuando yo soy cristiano, viene un profeta y me dice, varón, así le dice el Señor. Cuando tú tenías 8 años exactamente, venía un vehículo a toda velocidad para matarte, pero hubo un ángel de Dios que lo detuvo. Y eso es verdad. Para que Es decir, tú veas. había un plan de Dios conmigo. Entonces quiero tratar esto, pastor. Ahora vámonos nuevamente, porque quería irme a ese punto. Nuevamente al pastorado. Al batey de nuevo. Al batey. Donde tú estabas. Pues entonces en el batey, yo empiezo a ver, literal, yo empecé a ver varillas enterradas que estaban ahí, ellos me llevaban. Esto no es una cosa que eran visiones. La gente que hacía su brujería ahí, que ellos iban a la iglesia, me decían, pastor, venga para que usted vea. Yo iba a los bateyes, habían varillas enterradas, pero las varillas que estaban enterradas estaban encendidas. Wow, porque eso era candelo que ellos le hacían eso, era entonces. Exactamente. Sí, porque ese demonio que le gusta eso con la varilla encendida. Las varillas estaban encendidas y nunca se apagaban. Y yo le decía, ¿por qué que esa varilla? Me dice, no, eso es un pacto que tenemos aquí. Pacto satánico. Yo empecé, Dios empezó a hacer milagros, ahí la gente empezaron a convertirse. Pero sucedió que llegó un momento en que nosotros tuvimos que irnos de ahí. Pero ahora nosotros nos vamos a otro batey también. A otro batey. A otro batey. Ahí en ese batey levantamos también una obra, pero también ahí se movían esos espíritus que venían. Ahora, ¿qué pasaba con esto, pastor? Sucede que yo estoy en una iglesia predicando, ahí mismo, y yo estoy viendo que, porque ahí se mueven mucho los demonios. Yo estoy viendo que los demonios están agarrando a los cristianos y los cristianos tratan de reprender y los demonios siguen haciendo su cosa. Yo tengo que predicar. Y yo digo, Señor, pero ¿cómo es posible que el pueblo de Dios con autoridad y los demonios estén jugando con el pueblo de Dios? Y me dice, no, eso es un show, dile que se vayan. Yo me paro y cuando me detengo, le digo yo a los demonios, eran como 7 mujeres. Le digo, ven acá, pónganse ahí. Ellos están haciendo como en forma de que, Y yo le dije, mire, yo la conozco a ustedes, dejen su show. ¿Usted sabe lo que hicieron las mujeres? Se sacudieron y se fueron. Todo eso yo empecé a verlo. Sí, pero los demonios hacen eso. Sí, yo empecé a ver eso en el llamado. Pero yo he estado en actividades, y disculpa que te interrumpa, he estado en actividades que personas se endemonian y el demonio quiere hacer un show, pero el que se endemonia no es ni cristiano. No eran cristianos. Y el demonio empieza a hacer digo, hey Dios, porque son demonios que llegan a hacer un show y no es porque tú no tienes autoridad, ellos quieren hacer un show para que la actividad se desbarate. Digo, hey, mujeres, llévenselo. Métanlo allí en aquel cuarto allí. Porque es show. Y al ratito tú les digo que se paran, porque era un show para parar lo que Dios quiere hacer. Entonces, ahora volvemos nuevamente. Mire lo que usted dice con el show. Luego de esto, ahora yo me caso. Aquí es que viene el punto clave. Yo te había hablado del toro, ¿verdad que sí? Sí.
Del toro que se me apareció. Del Bacá, no, tú hablaste del Bacá. Del Bacá, del toro. No, el toro Sí, que era un Bacá. que era un Bacá. ¿Sabes que yo me convierto? Digo, perdón, me caso con mi esposa. A los 3 meses de yo casarme, mi esposa y yo, por situaciones financieras, ella se tuvo que ir a su casa nuevamente y yo a la mía. Y los trastes tuvimos que llevarlo a una casa. Yo decía, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me está persiguiendo? ¿Por qué las cosas no me están funcionando? Pues nada, como a los 9 meses volvimos, mi esposa y yo nos juntamos porque ella estaba embarazada, dio a luz a la niña. Escucha esto, pastor. La niña, cuando mi esposa rompe fuente, la niña no quería salir, no bajaba. La niña duró alrededor como de 12 horas después que mi esposa había roto fuente. Llega la doctora. Cuando la doctora ve que todavía a ella no le han bajado los centímetros, hace una cirugía de emergencia, porque ya la niña se está poniendo negra. Uy. Y cuando hace esa cirugía de emergencia, agarra y zajó a la niña aquí, mi hija que hoy tiene 21 años, de este lado del ojo, y le hizo una marca. Agarra esto ahora, que aquí es que yo quiero. Tú no sabes que cuando yo era niño, yo estaba jugando, porque en aquellos tiempos se jugaba el escondite. Sí, el escondido. Y había una estufa que era como de ese tamaño, una estufa de estufa vieja. Y yo fui, corrí, y yo no vi la estufa. ¿Y tú sabes lo que pasó? Que me zajó de este lado, casi me sacó un ojo. Wow. ¿Qué iba a hacer el diablo para la hija mía? Lo mismo. Lo mismo también. Oye lo que te estoy diciendo esto. Yo dije, ven acá, pero ¿cómo es esto? Digo, no, para qué hay que reprender. Pues nosotros empezamos a reprender. La niña nació, pero nació casi ya asfixiándote, oscura la niña. ¿Y cuál es el objetivo de hacer esa zanja? Que la tengo yo, tengo esa marca, mírala ahí. Y la tiene la hija mía también ahí. Le digo yo a la esposa mía, mi amor, hay que reprender. Pues tú sabes que nosotros nos vamos a vivir entonces a un lugar llamado Cancino Adentro. Cuando nosotros vamos para Cancino Adentro, que nos mudamos para allá, que estamos llevando los trastes, oye todas las cosas que el enemigo está haciendo contra mí. Oigo a un motociclista que dice esta palabra: bienvenido al infierno. Ay, Dios. Yo dije, pero vea que aquí me está persiguiendo algo raro. Te conté todo lo que yo veía de pequeño. Bienvenido al infierno. Esa palabra se me marcó y yo dije, Señor, toma control. Soy cristiano. Llegué aquí a Cancino, levantamos una obra, pero frente a nosotros había unos satanistas, una iglesia satánica. Wow. Pues nosotros, mi esposa me dice, hay una batalla, hay algo que está aconteciendo en este lugar, que no es bueno. Dios la levantaba allá a las 3 de la mañana, igualmente me levantaba a mí. Sucede que un día, no, antes de esto, déjame contarte esto. Cuando iba a nacer mi segundo hijo, el Señor me muestra una visión, y es lo siguiente, en la visión me muestra el Señor. Me dice, mira, tu hijo va a nacer de 7,5 libras. Tu esposa va a tener problemas, pero estate tranquilo. Así mismo pasó. Mi hijo nació de 7,5 libras y mi esposa tuvo problemas con el nacimiento. Pero el niño no quería salir. Es decir, en mi familia todo ha sido una batalla. Como el enemigo, desde mis inicios de mi conversión, me ha venido atacando. Por eso es que yo no ignoro el poder de las tinieblas. No, y la Biblia lo dice, no ignoréis las maquinaciones de Satanás. Las maquinaciones del enemigo. Pues te voy a decir, cuando estamos allá pastoreando en Cancino, Pastor Olver, sucede que levantamos una iglesia, se levantaron los satanistas. Y ahí fue cuando yo le dije al Señor, ¿por qué los demonios me persiguen? Ya yo no puedo seguir más con esto. ¿Por qué tanta opresión diabólica si lo único que yo hago es buscarte? Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y me dijo, te estoy enseñando para que sepas que el mundo espiritual es real. Y ahí empezamos mi esposa y yo, empezamos a trabajar con hermanos
en el área de liberación. Después yo lo dejé. Yo dejé de ministrar liberación. Me dediqué a llevar la palabra de Dios. Por eso es que yo respeto los ministerios de liberación. Mi testimonio, mi vida, yo vengo de ataduras de demonios. Y no son fáciles. Yo en un momento, yo vi una visión una vez que a mí un demonio venía y salía de la donde se pone la ropa. Del closet. Del closet. Tenía como una forma de viaje. Y yo veía que ese demonio se paraba frente a mí y quedaba flotando. Pero así también lo veía mi hija, lo veía mi esposa y también mi hijo. Mi hijo una vez también, el enemigo ató a mi hijo también. Entonces, ¿por qué traigo este testimonio? Porque hay personas que quieren ignorar las maquinaciones del diablo. No saben que esto es una lucha con un mundo espiritual que está ahí. Un mundo que es real. Dios me hizo ver todas esas cosas para que yo pueda entender que es una lucha contra el infierno. Una lucha contra demonios. Una lucha. Yo viví una crisis fuerte. El enemigo me tenía en una situación económica, me manipulaban con diferentes personas porque él me quería tener atado. Pues yo salgo del alcoholismo. Por eso no se acaba ahí, pastor. Ahora le voy a contar la parte final. Mi pareja, mi esposa y yo empezamos a tener dificultades. Y mi esposa ve en la cama, que se acostó un hombre, así mismo le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy Damián. Y se acostó una mujer. Le dijo, ¿y tú quién eres? Dice, yo soy Lili. ¿Y qué es lo que ustedes hacen? Desbaratar el matrimonio. Ay. Y le dijo, ¿y por qué usted quiere levantar este matrimonio? Dice, porque ustedes afectan el mundo, nos afecta espiritualmente. Ese espíritu vino y yo le decía porque mi esposo y yo teníamos problemas, no sabíamos por qué tenía tanta dificultad. Pero un día el Señor me saca del cuerpo, eran como las 4 de la mañana, me sacó del cuerpo y cuando me saca del cuerpo yo veo, cuando yo salgo, en la parte de fuera, un demonio que viene entrando para la casa. Pero cuando él me ve, él huye. Y se metió a la casa de unos vecinos que estaban al frente de nosotros. Y cuando entró, yo entro también allá. Y tú sabes lo que yo vi en la casa de los vecinos. Un altar. Y en el altar había como un hoyo negro. Que ellos de ahí salían. De ahí salían portales espirituales. Pero en ese hoyo negro yo estoy viendo que cuando ellos están ahí, yo trato como de reprender, pero sentía como un azufre que subía de ahí. Y era fuerte y no podía hacer más nada. Yo le decía, Señor, ¿y por qué? Me dice, no, porque ellos tienen su legalidad. Tienen su territorio. Su territorio. Y así, todas esas cosas, porque me pasaría tiempo hablando acerca de lo que Dios hizo conmigo. Cuando el Señor me dice, no, es que Él tiene legalidad ahí. Pues yo agarro, salí y ya yo no quería volver al cuerpo. Y yo sentí que alguien me tomó y me tiró en el cuerpo. Todas esas experiencias espirituales las he vivido yo durante toda mi vida y nunca he dejado de tener experiencia. Ahora le voy a decir esto. Yo muchas veces he rehusado a eso. Yo empecé a estudiar teología, pero me he dado cuenta que a pesar de todos los conocimientos, la gente todavía sigue atada por el demonio. Y esto es algo real. Los demonios vienen, hacen pactos, los demonios... Por ejemplo, hubo un momento, como te decía, que hubo un muerto que se me apareció y me dio un número. Pero ellos se aparecían y me daban números. Y ese muerto me dijo a mí, claro, ahora yo entiendo que eran demonios para mantenerme atado. Me dijo a mí, cuando te saque, y lo voy a decir, él me dio el número 23. Y la persona que yo conozco era una persona que se me apareció, una persona que yo quería mucho. Me dijo, cuando te saque, ve al cementerio. Pero ve a la parte donde está el varón del cementerio. Y llévame una flor ahí y préndeme una vela. Ahí iba a hacer tú un pacto, iba tú a hacer ahí. Pacto satánico. Tú ibas a hacer un pacto. Oye, ¿con qué sabiduría, varón? Un Sí, pacto. así mismo. Porque los demonios huelen tu llamado. Para un pacto que tú ibas a hacer ahí. Y ellos huelen tu llamado. Y todo eso pasó ahí. Dios obró en mi vida. Dios me libertó de la depresión. Le voy a contar esto.
No obstante, una ocasión yo caí endemoniado, teniendo 3 meses en el Evangelio. A mí me ministraron liberación. Por eso yo creo en la liberación. Wow. A mí me ministraron liberación de tal manera que a mí me agarraron como 4 hombres fuertes y a los 4 yo lo levanté. Wow. A los 4 lo levanté. Wow. Para que usted vea el espíritu que operaba y el espíritu que me quería tener atado. Los espíritus de las tinieblas atan a los demonios. Pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Amén, amén. Y el Dios Señor bueno. me libertó, el Señor hizo cosas grandes. Yo le solto a la gente que si usted tiene una situación parecida, que llame aquí al pastor Olver, que busque ayuda, porque yo busqué ayuda y hubo un pastor que me ayudó, a cual yo le agradezco mucho, el pastor Enrique Pérez, que me formó, me ayudó, y era un hombre con una autoridad, hermano, y los demonios, y yo fui libre, gracias al Señor. Amén, amén. Gloria a Dios, tremendo testimonio, Starling, de verdad, gracias. Los que no conocen al pastor y profeta Starling, es un hombre de Dios, tiene su canal. ¿Cómo se llama tu canal, Starling, para que la gente vaya y visite tu plataforma? Mi canal se llama El Poder de la Palabra de Dios TV. El Poder de la Palabra de Dios TV. Así que todos los que están ahí, voy a hacer una oración para personas que estén atados y estén pasando la situación que pasó el pastor Starling. Hoy sean libres en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de Dios, todo espíritu que te atormenta, todo lo que te hace la guerra, en el nombre poderoso de Jesús, empezamos a dar orden ahora, que empiezan a soltar tu cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que te visita en las noches, en las madrugadas, ahora en el nombre poderoso de Jesús, los ángeles ahora atan todo espíritu que te ataca desde la parte de afuera y son enviados a los abismos en el nombre de Jesús. Y todo lo que esté en tu cuerpo, todo lo que te hace la guerra, en el nombre poderoso de Jesús, empieza a soltar tu cuerpo, empiezan a soltar tu cuerpo. Hay gente ahora mismo que espíritus de las tinieblas empiezan a salir ahora por su boca, en vómito, eructo, tos, baba, saliva, ahora en el nombre de Jesús. Hay una mujer que le dieron una bebida en un café. Dios me muestra una mujer que le dieron una bebida en un café. Hace 3 días, después que se tomó ese café, ha sentido un dolor en su estómago. Dice Dios, te liberto hoy. Shala todo ahora en el nombre de Jesús de tu cuerpo. Ahora eres libre en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Gracias a Dios. Así que no olvides suscribirte a este canal si no lo has hecho. Así que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima entrega.